12 de junio del 2026. México fuerza a Estados Unidos en el TMEC y enfrenta una nueva guerra comercial. Escucha esto con atención. Hay un momento en la historia de cualquier país en que tiene que decidir si se dobla o se planta. México acaba de elegir plantarse. Y esa decisión está sacudiendo una relación comercial que mueve más de $1,5 billones al año, que sostiene millones de empleos en ambos lados de la frontera y que durante décadas funcionó con una lógica muy simple. Estados Unidos pone las condiciones y México las acepta. Eso se terminó. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con una agenda que muchos analistas en Washington no tomaron en serio al principio. Error gravísimo, porque lo que está ocurriendo hoy en las mesas de negociación del TMEC no es un desacuerdo técnico entre funcionarios de comercio. Es una confrontación de fondo sobre quién tiene el poder real en la relación económica más importante del continente americano. Y Donald Trump, que no está acostumbrado a que nadie le diga que no, está descubriendo que México en 2025 no es el mismo de hace 30 años. Para entender por qué esto importa tanto, hay que remontarse al principio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, entró en vigor en enero de 1994. Durante más de 2 décadas integró las economías de México, Estados Unidos y Canadá en una estructura de interdependencia que transformó la geografía industrial del continente. México se convirtió en plataforma de manufactura, en corredor logístico, en socio comercial privilegiado. Las maquiladoras del norte, las plantas automotrices de Guanajuato y Puebla, los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora exportando a supermercados en California y Texas. Todo eso creció dentro de ese tratado. Cuando Trump llegó a su primer mandato en 2017, llegó diciendo que el TLCAN era el peor acuerdo comercial de la historia de Estados Unidos y que lo iba a destrozar. Lo que terminó haciendo fue renegociarlo. El resultado fue el TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que entró en vigor en julio de 2020. Trump lo vendió como una victoria en casa. Lo que muchos no notaron es que el tratado incluía una cláusula que se convertiría en el centro de todo el conflicto que estamos viviendo hoy, una revisión obligatoria en julio de 2026, una fecha que se acerca como un tren y que nadie en ninguno de los 3 países puede ignorar. Sheinbaum tomó posesión en octubre de 2024 con una postura clara desde el primer día. México iba a defender su soberanía económica, no como eslogan, sino como política concreta con instrumentos legales, negociaciones duras y líneas rojas que no estaban disponibles para negociar. 3 frentes en particular se convirtieron en los campos de batalla principales: el maíz, la energía y las cadenas de suministro con China. En el maíz, México implementó aranceles al maíz blanco importado y reforzó constitucionalmente la protección al maíz nativo. 2 millones de productores, semillas que llevan miles de años en esa tierra, comunidades enteras del sureste cuya economía depende de ese cultivo. El gobierno de Sheinbaum nombró eso soberanía alimentaria y lo blindó jurídicamente. Washington lo llamó barrera comercial ilegal y lo llevó a los paneles de disputa del TMEC. En energía, México mantuvo el control estatal sobre el sector, defendió a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad frente a las presiones de empresas privadas estadounidenses que querían mayor acceso al mercado energético mexicano. Y en el tema de China, la situación se volvió todavía más compleja. Estados Unidos acusa a México de ser una puerta trasera para que productos chinos entren al mercado norteamericano evadiendo los aranceles que Washington le impuso a Pekín. Las plantas de manufactura china instaladas en México, especialmente en el sector automotriz y electrónico, procesan y ensamblan productos que luego cruzan la frontera como mercancía mexicana. Trump lo llama una trampa. México lo llama inversión extranjera legítima dentro de las reglas del tratado. Ese desacuerdo no es menor. Es uno de los puntos más explosivos de toda la negociación. Y aquí llegamos al núcleo del problema. ¿Cuánto vale realmente lo que está en juego?
México exporta a Estados Unidos más de 500,000 millones de dólares en bienes cada año. Autos y autopartes, productos electrónicos, alimentos frescos, cerveza, tequila, dispositivos médicos, ropa, acero. La economía mexicana depende del mercado estadounidense para más del 80% de sus exportaciones totales. Eso es una cifra que hay que dejar que se asiente. 80 de cada 100 dólares que México gana exportando van hacia el norte. Cuando Trump amenaza con aranceles del 25% sobre productos mexicanos, no está amenazando con un inconveniente. Está amenazando con un impacto económico que podría costar cientos de miles de empleos en México, disparar la inflación, devaluar el peso y desestabilizar sectores enteros de la economía. Eso lo sabe Sheinbaum, lo saben los empresarios mexicanos, y aún así la respuesta no ha sido ceder. ¿Por qué? Aquí es donde la estrategia se vuelve interesante y hay que entenderla bien porque no es lo que parece a primera vista. Escríbenos en los comentarios qué opinas. ¿Crees que México puede realmente sostener esta posición frente a Trump o al final tendrá que ceder? Queremos leer tu respuesta. Sheinbaum ha declarado públicamente algo que en cualquier otro momento de la historia reciente habría sonado casi imposible de sostener. Dijo con nombre y apellido que a Estados Unidos le conviene más el TMEC que a México para poder competir con China. Eso no es una frase de campaña. Es un argumento estratégico con datos detrás, porque la interdependencia funciona en los dos sentidos. Estados Unidos necesita las cadenas de suministro que pasan por México. Las plantas automotrices en Detroit no pueden funcionar sin las autopartes que se fabrican en Monterrey o en Saltillo. Los supermercados en Texas y California dependen de las exportaciones agrícolas mexicanas para tener jitomate, aguacate, fresas y berries en sus anaqueles 12 meses al año. Y la ventaja competitiva que tiene Estados Unidos frente a China en manufactura de mediana tecnología pasa en gran parte por la cercanía geográfica con México y por las reglas del TMEC que permiten mover mercancías sin aranceles entre los tres países. Si ese tratado se rompe o se debilita significativamente, no gana solo México y pierde solo Estados Unidos, pierden los dos, y Trump lo sabe. Por eso sus amenazas más agresivas han venido acompañadas de retrocesos parciales, cuando la presión de sus propios sectores industriales empezó a hacerse sentir. Los fabricantes de autos en Michigan, los productores agrícolas del Medio Oeste, los distribuidores de logística que operan en la frontera, todos tienen demasiado que perder en una guerra comercial plena con México. Pero aquí viene lo que genera más intriga en todo este proceso, y hay que decirlo con claridad. México está jugando en varios frentes al mismo tiempo, y no todos los movimientos son fáciles de sostener. Por un lado, Sheinbaum ha hecho concesiones en temas de migración y seguridad fronteriza para reducir la temperatura política con Washington y quitarle a Trump argumentos para escalar. Eso le ha dado margen de maniobra en los temas económicos. Pero por otro lado, los empresarios mexicanos más expuestos al mercado estadounidense están viviendo una incertidumbre que no tienen cómo absorber indefinidamente. Cuando un fabricante de autopartes en Coahuila no sabe si el próximo mes sus exportaciones van a enfrentar un arancel del 25%, no puede planificar, no puede invertir, no puede contratar. Esa parálisis tiene un costo real que no aparece en las declaraciones diplomáticas, pero que sí aparece en el empleo, en la inversión y en el crecimiento. Y aquí está la pregunta que nadie puede responder todavía con certeza. ¿Hasta dónde puede sostener Sheinbaum esta postura antes de que el costo interno se vuelva políticamente insostenible? Si estás viendo este video y todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí analizamos lo que realmente está pasando sin venderle el alma a nadie y con los datos sobre la mesa. Suscríbete si te gusta el video. La guerra de aranceles de 2025 fue una demostración de lo cerca que están ambos países del borde. Trump activó poderes de emergencia bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conocida como IEPA por sus siglas en inglés, para imponer tarifas sin pasar por el Congreso.
México respondió con contramedidas selectivas, identificando productos estadounidenses exportados a México que venían de estados con representantes republicanos clave, el tipo de presión que no se puede ignorar políticamente en Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en algunos casos cuestionando la legalidad de esas medidas de emergencia, lo que le dio a México tiempo y argumentos adicionales. Pero la tensión no desapareció, se administró, y administrar una tensión de ese tamaño tiene un límite. Dinos en los comentarios, ¿tú crees que Sheinbaum está jugando bien sus cartas o está poniendo en riesgo demasiado? Hay gente que dice que es valentía y hay gente que dice que es temeridad. ¿En cuál campo estás tú? Suscríbete al canal si te gustó el video y activa la campanita para no perderte ningún análisis. Esto apenas está comenzando y aquí vamos a estar cubriendo cada movimiento.